Hola, doy la bienvenida al primer curso de C++. Primero quiero darles las gracias por unirse a estos cursos que voy a estar impartiendo de forma gratuita, y si algo requieren, con gusto lo puedo realizar, siempre y cuando esté dentro de mis conocimientos. Comienzo. C++ es un lenguaje multiplataforma que no puede existir sin un compilador. Este compilador es el encargado de traducir el lenguaje humano al lenguaje que solo un computador entiende. Entonces, para ello requeriremos instalar alguno de estos compiladores. En el caso de poseer alguna plataforma Windows, son muy requeridos. El otro es el Visual Studio C y C++. Por último tenemos este otro, que no solo soporta C y C++, incluso soporta otros lenguajes más. O si no tenemos suficiente espacio o estamos trabajando desde un dispositivo que no es una computadora, como un celular Android, podemos utilizar un editor en línea. Comúnmente posee un texto por defecto, pero no hay problema. Después tenemos que ejecutar nuestro compilador que descargamos después de haberlo instalado. En el caso de plataformas como Linux, poseen un compilador por defecto en la instalación. Crearé un nuevo archivo. Es muy importante poner la extensión llamada cpp. ¿Qué significa esto? cpp significa C++. En el caso de los compiladores, esta extensión la ponen por defecto, así que tendrán menos dificultades al momento de hacer sus programas. Una vez que estemos en el editor de texto de nuestro compilador, es nuestra área de trabajo donde comenzaremos a trabajar. Primero que nada, requeriremos añadir una librería. Una librería es un conjunto de instrucciones que provienen de otro archivo. Muchas librerías vienen por defecto al instalar el compilador del lenguaje. A lo largo de los años, estas librerías han existido y se han vuelto muy famosas, y por ello no habrá problema con ello. Para incluir una librería, colocamos el siguiente comando: include. Y entre estos signos colocamos el nombre de nuestra librería. En este caso comenzaré con una sencilla. ¿Qué es esta librería? Esta librería significa Standard Input Output Head. En español se define como cabecera estándar de entrada y salida, la cual posee las funciones de entrada de datos o salida de datos. La entrada de datos es cuando nosotros añadimos datos escribiéndolos en nuestro teclado, y la salida cuando nos muestra algún resultado en pantalla. Cada librería puede tener distintos comandos. En este caso, esta es una librería muy sencilla. Más adelante enseñaré otra conocida como IOStream. Después, lo que tenemos que hacer es definir una clase. Una clase es un conjunto de instrucciones que ejecutan nuestro programa. En este caso es la principal, donde estará nuestro código que se ejecutará al momento de abrir el programa. Para ello ponemos la palabra int seguido de main, que significa principal, y con dos paréntesis, una abierta y otra cerrada. Por defecto se coloca así, aunque podemos omitir esto. Igual nuestro compilador va a detectar ello.
void significa vacío, así que igualmente no hay problema. Para comenzar, en esta ocasión crearé una salida de texto en la pantalla. Para escribir texto en la pantalla requeriremos el siguiente comando: print f. Abrimos paréntesis. Después de cada función es muy importante abrir paréntesis. Como esta función es de texto, por ello se utilizan las dos comillas, el par de comillas. Entonces puedo poner, este es un texto. Es muy importante utilizar punto y coma para cerrar una instrucción. Si no colocamos este signo, entonces nos dará un gran error. Guardamos nuestros cambios y comenzamos a compilar. En el caso de que manejen un entorno de desarrollo integrado como son estos tres, aparecerá un botón llamado compilar, otro llamado ejecutar, y en ocasiones existe otro que dice compilar y ejecutar. Primero que nada, presionen el botón compilar. Una vez que la compilación se haya terminado y no les muestre algún error en la pantalla que tiene, pueden proceder a presionar el botón de ejecutar. O bien pueden presionar el botón compilar y ejecutar para que realice ambos procesos. En el caso de que no posean un compilador visual como lo son estos entornos que acabo de mostrar, entonces procedemos a guardar nuestro archivo. Y abrimos nuestra consola. Es muy importante dirigir al directorio donde se encuentra nuestro archivo. En este caso es el escritorio. Ahora colocamos el nombre de nuestro archivo. Es muy importante poner su extensión, que es .cpp. Si no la colocamos, no lo detectará. Colocamos un guión y la letra O. Después colocamos el nombre que le queramos poner, por ejemplo, programa. Como me encuentro en un sistema operativo Linux, procederé a ejecutar el comando de administrador. En este caso no encontró el archivo. Dice comando no encontrado. Esto se debe a que olvidé colocar este signo. G++ es el nombre del compilador de C++. Este es su nombre oficial, por así decirlo. El compilador de C se llama GCC. En este caso el de C++. En distribuciones Linux, para ejecutar nuestro código, colocamos un punto y diagonal y después colocamos el nombre de nuestro archivo. En distribuciones Windows podrán notar que en su escritorio hay un archivo .exe, según donde hayan guardado el archivo .cpp.
En este caso tuve un error, ya que el nombre que le otorgamos es el de programa y no el de texto. Y aquí imprimió nuestro texto. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué nos pone el siguiente texto de la consola acá? Esto se debe a que no coloque un salto de renglón. Para ello, solo colocamos este carácter, diagonal invertido y la letra N. No lo detectará como texto, lo detectará como un salto de línea. Y aquí está el resultado. En el caso de Windows, existirán algunos pequeños cambios. Al momento de ejecutar nuestro archivo .exe, lo que ocurrirá es que sí se ejecutará el programa, pero se cerrará al instante, por lo que no podremos ver el programa. En estos casos es importante ejecutarlo desde el botón del compilador, ya que eso retiene el programa. Más adelante enseñaré cómo crear una pausa, pero esa solo es exclusiva para sistemas operativos Windows, ya que existen funciones que son exclusivas para determinados sistemas. Procedo a cerrar la consola. Este es un concepto básico de cómo funcionan los programas. Ahora crearé una variable. Existen distintos tipos de variables. Una variable es una palabra que almacena un valor numérico, textual, entre otro tipo. En este caso manejaré variables numéricas. Int. Int lo que hace es definir una variable de tipo entero. Un entero es un número que no es decimal ni está fraccionado, como por ejemplo 1, 2, 18, incluso maneja números negativos. Después de colocar el tipo de variable, colocamos el nombre de nuestra variable. En este caso le puedo poner var1. Es importante no comenzar con números o colocar signos especiales como un punto en el nombre de nuestras variables. Colocamos punto y coma para cerrar la instrucción. A esto se le llama declaración de variables. Declarar es cuando se crea una variable en el código. Si queremos otorgarle un valor, colocamos el signo de igual y le colocamos un número. De no colocarle un número, podremos asignarle uno posteriormente al momento de ejecutar el programa. Pero es muy importante colocar al menos un valor, ya que en ocasiones nos podría dar error. Para imprimir una variable dentro de un texto, por ejemplo, en esta parte colocaré el nombre de la variable. Entonces colocamos %d. Entonces print f, print significa imprimir en español, f le da el formato. En este caso formato es como queremos que imprima. En este caso quisimos que imprimieran el valor de nuestra variable dentro del texto. Es muy importante colocar %d. ¿Qué es %d? %d reemplaza esto que escribimos por el valor de la variable que le pongamos después de una coma.
al finalizar nuestras dos comillas. Lo que esto hará será aquí imprimir el valor que está acá. En este caso imprimirá 18. La D es exclusiva para los números enteros. Conforme utilicemos distintos tipos de datos, serán distintas letras las que utilizaremos después del signo porcentual. Probaré el código. Recuerdo que en sistemas como Windows pueden solo presionar el botón y funcionar al instante. Aquí está el resultado. Incluso podemos comprobarlo en un editor online. Más adelante enseñaré cómo utilizar esta librería. Como pueden notar, posee un modo distinto de dar salida a nuestra pantalla. Aquí está el programa. En el caso de que creemos un error, nos indicará dónde está el error. En este caso borré el punto y coma que venía al final. Entonces aquí marca el error, donde nos dice que se esperó un punto y coma después del cierre de paréntesis en la línea número 6, o sea, al final de la 5, ya que lo que realiza el compilador es proseguir a la siguiente línea. Por ello, siempre que nos muestre un error es importante buscar una línea anterior. Y en el caso de que al momento de crear nuestro programa nos dé un error diferente, nos dé un código diferente a 0, entonces quiere decir que existe un error. En este caso es muy importante colocar la palabra return y el número 0. Esto para que retorne un valor 0, que significa que el programa finalizó correctamente. En el caso de omitirlo no pasa nada. Incluso es como si el compilador lo incluye como si lo hubiéramos escrito, pero es muy importante colocar este valor para que el programa finalice. Quizás no siempre sea muy útil, pero en ocasiones sí que lo será, y es muy importante tener una buena conducta al momento de escribir nuestro código. En C++ también podemos realizar diferentes tipos de operaciones. Existen las sumas, multiplicaciones, divisiones, incluso el residuo de una división. ¿Cómo se realiza esto? Por ejemplo, declaré esta variable llamada var1 que tiene el valor de 18. Entonces declararé otra variable llamada var2 que tiene el número de 20. Y aquí podemos
escribir una operación de dos variables. var1 más var2. Esto lo tomará como una instrucción junta. Si queremos separar distintas variables, entonces solo separamos una coma. En el caso de que queramos escribir distintas variables en un solo texto. Pero en este caso queremos obtener el resultado de la suma de estas dos variables, por lo que solo colocamos en la operación algebraica. En este caso nos tendrá que dar el valor que ya conocemos, 38. En esta ocasión acaba de marcar un error. Esto se debe a que olvidé colocar el punto y coma. Es muy importante siempre colocar esto después de cada instrucción, a excepción de que se abran las llaves, que las llaves son las que almacenan nuestro código. Y aquí está nuestro resultado. Ahora mostraré cómo utilizar comentarios. Un comentario es el texto que nosotros escribimos para identificar nuestro código. Puede ser cualquier cosa, como por ejemplo podemos escribir: esta es una variable. El compilador ignora estas instrucciones. Para escribir un comentario utilizamos los signos de dos diagonales y escribimos el texto que queramos. Si queremos que el comentario se expanda a la siguiente línea, entonces colocamos esto de la siguiente forma. B. En esta ocasión es un comentario multilínea, cosa que no pasa al utilizar los dos diagonales seguidas. Entre más extenso sea nuestro código, más importante será colocar algún comentario en nuestro código para conocerlo mejor y así, por ejemplo, en un trabajo, que otra persona lo pueda analizar muy fácilmente. El resultado puede variar en distintas plataformas. En este caso, si yo coloco aquí una palabra acentuada o varias, nos muestra perfectamente el acento, pero en otras plataformas nos puede llegar a mostrar otros signos extraños. Más adelante enseñaré cómo solucionar este problema de diferencias. Este ha sido el video introductorio sobre algunos conceptos básicos. No son todos, pero más adelante llegaré a subir más contenido. También habrá más adelante un proyecto que estaremos realizando que les daré a elegir sobre algunas técnicas de C++. Espero que lo hayan disfrutado y les agradezco mucho por unirse a estos tutoriales. La verdad, como este es el primer video que estoy realizando, me es un poco difícil saber exactamente cómo iniciar, pero con el tiempo ya me iré acostumbrando y les podré mostrar un contenido de mejor calidad. Incluso no siempre estaré trabajando en este sistema operativo, también en ocasiones utilizaré Windows
y estaré leyendo sus comentarios sobre lo que necesitan. Incluso podemos realizar algún proyecto que alguien tenga pendiente, entre otras cosas. Y no, estos tutoriales no los tengo pensados dirigidos solo para personas nuevas o personas avanzadas, sino para cualquier tipo de público. Incluso habrá gente que conozca esto que acabo de mencionar y le parezca muy anticuado o por algunos no, no hayan comprendido muy bien, y por ello estaré al pendiente. Les quiero dar las gracias. Mi nombre ya lo pueden ver en el video del canal. Es Jorge David y espero que les hayan sido de su agrado. Muchas gracias y que tengan una buena semana